Y como somos todos muy caballeros, siempre dejamos que la rosa entre las espinas del jardín sea la primera que arranque. Vamos a pedirle a Pamela que arranque. Entre otras cosas, sé que es no va a querer decir todo, pero ya es la nueva jefa de enseñanza del IMO, el encargado de Felicidades. toda simulación Gracias. en el IMO. Entonces, pues adelante, Pam, preséntate, por favor. Sí, claro, doctor, gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Soy Pamela González. Como ya dijo el doctor Van y Laura amablemente, trabajo en el Instituto Mexicano de Oftalmología y estamos en Querétaro, en México. Estoy ahora en el departamento de enseñanza. Soy cirujano de segmento anterior y trabajo directamente con residentes y becarios en esta área. Y bueno, pues también estoy muy involucrada en el proyecto de simuladores de realidad virtual para M6. Y bueno, pues muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pam. Bueno, pues Eduardo, simplemente lo estoy diciendo por como aparecen de izquierda a derecha, no tengo ninguna preferencia. Adelante, Eduardo, Pues por favor. bueno, yo soy editor clínico de Review of Ophthalmology, colaboro ya varios años con Oftalmólogo al Día y mi campo de acción es cirugía refractiva desde los años 80, así que he pasado por todas las cirugías y técnicas que han venido haciéndose y todos esos pacientes, pues actualmente muchos vienen ya presentando cataratas, así que el tema me interesa y me apasiona porque mi otra área de acción es la cirugía de catarata. Encantado de colaborar. De pronto yo no voy a presentar mayor cosa, sino animar un poco la tertulia. Así que los invitados aquí principales, pues junto con la doctora Pamela, por favor, presentarse en la medida de que haya alguien que no los conozca. Claro, Memo, por favor, doctor Guillermo Rocha. Muchas gracias, Van, y gracias por la invitación. Y la verdad me da muchísimo gusto estar con todos aquí esta noche para compartir ideas. Yo soy originalmente de México, pero desde hace muchos años vivo acá en Canadá. Trabajo en práctica privada con mucha enseñanza clínica. Tengo residentes que rotan por mi clínica y estoy en el centro de Canadá, en Manitoba, y trabajo en 2 diferentes ciudades. Entonces, mi enfoque es segmento anterior, hago trasplantes también, DSEC, DMEC, y me he enfocado mucho más en los últimos años a la precisión en los lentes intraoculares, gracias a ser parte del comité organizador de un curso que damos cada año a los residentes de último año aquí en Canadá. Y poco a poco más con esa como convicción del concepto de la cirugía de catarata refractiva, en el sentido de cómo podemos dar los mejores resultados posibles a nuestros pacientes. Así es que me da mucho gusto intercambiar ideas con mucha gente que respeto y que veo los artículos que publican o que discuten, y pues a ver cómo sale esto. Gracias. Muchas gracias, Memo. Joaquín, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gustazo poder estar aquí con gente tan querida y tan admirada. Y bueno, soy director médico de Cuvisión, que está en Almería, es una ciudad pequeñita al sudeste de España, dentro de Andalucía. Fundamentalmente la práctica que tenemos, o la que yo tengo, es más bien la cirugía refractiva, presbicia y catarata, ¿vale? Y quizás, no sé, algunos me podréis conocer porque estoy bastante obsesionado con el tema de la medicina basada en la evidencia. Terminé recientemente un máster de ello en la Universidad de Oxford y creo que es una herramienta básica para todos nosotros si bien la investigación primaria sería la herramienta básica para incorporar innovación a nuestra práctica clínica diaria, pues la medicina basada en la evidencia sería la herramienta básica para tomar decisiones en sanidad, ¿no? Y digamos que esta es un poco mi motivación. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Y creo que para todo nuestro auditorio será muy conocido Joaquín porque publica muy frecuentemente en el tema, igual que Memo. Entonces, y bueno, Memo también no quiso adornarse mucho, pero bueno, fue nombrado hace ya unos años uno de los 10 mexicanos más influyentes en Canadá, expresidente de la Sociedad Canadiense, o sea que estamos entre puros
laureles aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Para nuestro público, el tema de esta tertulia es el cálculo de lentes en situaciones especiales. Creo que lo primero que tenemos que empezar es qué son situaciones especiales, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros podemos tener una definición, pero me gustaría, ya que Joaquín fue el primero en el chat que teníamos mientras que estamos organizando esto, ¿cuáles considera que son esas situaciones especiales y podemos ir trabajando? Pues probablemente sea lo que tenemos todo un poco en mente, ¿no? Y además, más hablando de cálculo de lentes, los que se salen dos desviaciones estándar de la distribución normal, ¿no? Aquellos ojos raros, bien sean por un tamaño de longitud axial grande o pequeño, situaciones que puedan estar haciéndonos ruido en el cálculo de las lentes, como puede ser la cirugía refractiva láser corneal, se me ocurre, probablemente la queratoplasia, el queratocono, córneas que estén alteradas. Y luego situaciones que puede haber así un poco peculiares, ¿no? Vemos mucha cirugía en directo, enlatada, en situaciones de afaquia, ¿no? Pues Yamane y demás, y quizás se habla poco, ¿no? Del tema del cálculo de la lente en esos casos, cómo de bien están construidas la biometría en ese tipo de pacientes, se me ocurre. Y fundamentalmente quizá eso, ¿no? Claro, no, muchas gracias, Joaquín, y creo que coincidimos todos y incluso hay a veces las situaciones que tenemos que cambiar el lente estando en el quirófano, porque tuvimos un problema de ruptura de cápsula, tuvimos que poner el saco o cualquier otra situación, que eso puede ser una situación especial, ¿no? Cada uno la podemos ir definiendo, pero bueno, vamos desglosándolo un poquito. Memo, en situaciones de ojos muy largos, llamamos esas miopías altas, etcétera, que a veces confunden, precisamente algunas veces por esas mismas miopías altas tenemos alteraciones en las queratometrías que no estamos muy seguros de todo esto. ¿Qué sugerirías tomando en cuenta esto para esas miopías de -4, -5 en adelante, ¿no? Sí, bueno, pues son los casos extremos. Habías dicho que podíamos compartir algunas diapositivas. Por supuesto, sí, ¿Dices? con todo gusto. Sí, porque yo creo que esta diapositiva que te voy a enseñar, déjame nada más, estoy aquí abriendo, habla un poco de esos extremos. Y yo creo que hay dos aspectos. Uno es el aspecto, vamos a decir, en miopía o en hipermetropía, pero tú me preguntaste de miopía. En la longitud axial, al llegar a los extremos, al salir de las dos desviaciones estándar, como decía Joaquín, es cuando empezamos a entrar en problemas con las fórmulas. Yo creo que el primer punto es utilizar fórmulas de última generación y déjame presentar esto. ¿Puedo compartir entonces? Pero siéntete con la libertad de manejarlo como tú quieras. Esa otra vez una tertulia. Sí, claro. Mira, aquí les voy a enseñar estas dos diapositivas que son las que estamos hablando precisamente de la longitud axial. Entonces, precisamente lo que estaba diciendo ahorita Joaquín, si estamos manejando longitudes axiales entre lo normal, vamos a decir de 22 milímetros a 25.5 milímetros, pues yo creo que hasta ahorita nosotros podríamos inventar una fórmula, la JPG fórmula, y todos vamos a salir muy bien. Pero es en los extremos cuando vemos esa divergencia de las fórmulas. Y lo que vemos aquí son todas las fórmulas, de las más antiguas a las más modernas, aunque está aquí la Hofer. Y yo lo que hago, sinceramente, hago las cosas muy sencillo, utilizo la Barrett. Porque si vemos la Barrett, aquí está con la línea más plana a lo largo de todas las longitudes axiales. Hay otras fórmulas, como por ejemplo la Hill RBF también, la EVO, la Olsen, todas estas son fórmulas más modernas de multivariables que nos ayudan a aumentar la predictabilidad en los casos extremos. Y aquí vemos el otro ejemplo, es comparando ya no longitud axial, sino las queratometrías. Entonces tenemos las queratometrías y los resultados, tanto hipermetrópicos como miópicos. Nuevamente, la Barrett es la que más se ajusta al error absoluto medio menor. Entonces, pues yo
soy muy simplista. Generalmente utilizo la Barrett, que es la que está además incorporada en mi biometría. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que es muy ilustrativo esto. Joaquín, hablando nada más ahora en este momento de ejes largos o muy cortos, ¿cuál es tu preferencia y por qué? ¿No? Memo ya nos dijo por qué utiliza una, entonces creo que vale la pena que tú puedas tener otro punto de vista, o a lo mejor es el mismo, lo cual sería interesante. Sí, a ver, yéndonos a un mensaje, a un titular, probablemente sea que con la barra universal 2 no es una de las fórmulas que mejor funcionan en ojos largos, ¿no? Si os parece, por dejar algún otro titular, para gente quizá a lo mejor que no esté muy iniciada, es que el problema que nos encontramos con este tipo de ojos muy, muy largos, resulta que es que de una manera repetida nos estaban ocurriendo errores de tipo hipermetrópico. Y probablemente la fuente del problema estaba, fijaros, incluso con interferómetros, reflectómetros en los equipos con los que medíamos la longitud axial. Daros cuenta que el problema es que en ojos muy largos no todas las partes del ojo tienen el mismo índice de refracción. Y sin embargo, desde que empezamos con el primer interferómetro, con el Learmaster 500, se intenta hacer una medida continua de todo el ojo con un mismo índice de refracción. Eso es lo que nos estaba dando los problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya cualquier cuestión es intentar solucionar, que es lo que suele ocurrir en el cálculo de lentes. Cuando tienes un problema, intentas solucionarlo o bien recurriendo a la constante A o bien metiendo un método de regresión. Y bueno, esto es lo que nos fuimos encontrando. Creo que muchos acordaréis de lo que nos proponía Wan y Koch, ¿no? En el 2011, ¿no? Que era con un análisis de regresión intentar, bueno, que no se hiciera tanto ruido en el resultado hipermetrópico, ¿no? Bueno, pues eso empezó a funcionar con la jaula de I1 y con la Barrett 2. Como bien dice Guillermo, pues la nueva irrupción de las nuevas fórmulas, las que cuentan con más variables para el cálculo de la lente, con fórmulas de emergencia, pues nos han dado mucha más luz en este aspecto. Como él probablemente dice, pues la Barrett 2, la Kane, la Hill, Olsen, Evo, cualquiera de ellos tienen unos resultados francamente excepcionales, ¿no? En algún ojo extremo, por encima de 30, pudiera haber algo de evidencia en que la Kane y la Jola de I1 pudiera dar mejor resultado. Pero lo más interesante es que, fijaros, esa fuente de error que era el medir en un continuo a longitud axial con equipos, hay equipos, nuevos equipos, o Z-Switchor, como puede ser el Argo, que lo que vienen a proponer, ¿no?, es intentar hacer la medición por segmento, aplicando a cada segmento su índice de refracción. ¿Qué es lo que ocurre con el ojo muy largo? Pues que tiene mucho vitrio, ¿vale? Y eso es lo que ellos proponen. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Cuando se utiliza esta medición segmentada, resulta que las fórmulas de tercera generación, ¿vale?, como pueden ser Hofer-Q, Horaday-1 y la SRKT, mejoran grandemente los resultados. Pero las de cuarta, como podían ser Barrett o Olsen, el error aumenta. ¿Y por qué puede ser eso? Pues probablemente porque estas lentes, estas fórmulas ya de por sí tienen un ajuste para ellos, ¿vale? Y quizás sería un poco la conclusión que sacaría un poco de este asunto. Ya funcionan bastante bien fórmula de de cuarta generación, como dice Guillermo. La Barrett es una muy buena lente, fórmula, la Kane también. Si queréis, el ajuste de One Koch, y hay que echarle un ojo a la medición de la longitud axial por segmento, porque para tercera pueden estar funcionando, pero para cuarta no lo aumenta. Perfecto, muchas gracias. Sí, justo te iba a preguntar, Pam. Adelante, por favor. Y sí, justo completando lo que comentan los doctores y lo que comenta doctor Joaquín, ya hay nuevos interferómetros como el Argos de Alcon que ya por segmentos nos van cambiando la velocidad. Sin embargo, a veces, bueno, pues seguro les pasará a los que están escuchando esta tertulia, no tenemos acceso a toda esa tecnología, ¿no? Entonces, pues muchas veces tenemos el interferómetro normal o a veces hasta una biometría de inmersión, es lo que tenemos a la mano. Entonces, bueno, pues tener cuidado con la medición
medición de la longitud axial, porque como menciona, esta es una fuente de error importante. Entonces, pues tal vez repetir la medición con lo que tengamos a la mano, que mejor, entre mayor tecnología tengamos a la mano, pero sí ser cuidadosos con esto. Y como mencionaron, pues las fórmulas en los extremos, tal vez el rango de error pues es un poco más grande, no son tan precisas. Entonces, tal vez tener un target, irnos al primer resultado miópico, no irnos tan a la emetropía, mucho menos a la hipermetropía, sino al primer negativo que nos arroja nuestra tabla. Tal vez es muchas veces lo recomendado por algunas, por las casas o por los mismos interferómetros en estos casos tan extremos, cuando ya no salimos, porque tal vez también hablar de ojos largos, hay una diferencia considerable entre un ojo largo, 26 milímetros, que ya es un ojo largo, a como mencionaba el doctor Joaquín, más de 30 milímetros es un ojo muy largo, ¿no? Entonces ya ahí es cuando empezamos como a poner a prueba las diferentes herramientas. Creo que tocaste un punto que es bien interesante. De por sí la oftalmología es probablemente la especialidad más dependiente de tecnología y cada vez la vamos haciendo más compleja con aparatos más caros, ¿no? Eduardo, yo sé que tú viviendo en Ecuador, pero tú sí eres altamente tecnológico. Primero, ¿qué prefieres tú en estas situaciones? ¿Qué equipo tienes? ¿Y cómo hacer eso? Ok, yo soy ahora un residente, acabo de terminar de hacer mi residencia, no tengo acceso a toda esta tecnología. ¿Qué es lo que puedo hacer para tener resultados dentro de lo que cabe adecuados? Nada más tengo un ultrasonido AB y puedo hacer inmersión, quizás si tengo un buen queratómetro y ya está, ¿no? Con esas dos preguntas te dejo a ti, Eduardo, a ver qué nos dices, ¿no? Sí, pues yo lo entiendo. Institucionalmente, a veces, como bien dice la doctora Pamela, pues hay que batirse con lo que tiene a mano y conseguir los mejores resultados posibles. Definitivamente, ojalá biometría longitud axial por ultrasonido de inmersión sí hace una importante diferencia. Y luego la queratometría, si no tienes un buen sistema de medición, ojalá por lo menos un topógrafo o idealmente un equipo Scheimpflug que te permita medir las dos caras de la córnea o evaluar si la topografía, si la córnea es confiable, es predecible, el grado de regularidad que pueda tener, sobre todo si ya vas a pensar en usar lentes de última generación o empezar a combinar, buscar una micromonovisión. Realmente también el advenimiento de nuevos diseños de lentes también han venido a complicar la biometría, ¿no? Claro, no, muchas gracias. Creo que esto es muy importante porque además hemos estado hablando mucho de cirugía refractiva y cada vez más estamos viendo cirugía refractiva de todos tipos, ¿no? Los pacientes que todavía llegan, que se les hizo queratotomía radiada y mea culpa, yo fui de esos que hice mucha queratotomía radiada en algún momento dado y todavía nos llegan algunos pacientes, pero cada vez más vamos viendo pacientes que se sometieron a LASIK, que hicieron PRK, etcétera, ¿no? Que son situaciones también bien difíciles de cálculo y ahora empezaremos ahora con PAM a ver, sé que están llegando algunos pacientes y que hay algún protocolo de esto con Jaime Macías, que también estuvo en la tertulia anterior haciendo un muy buen papel. Es que, PAM, ¿qué están haciendo ustedes en el IMO para este tipo de pacientes? No sé que no es lo mismo PRK que LASIK, etcétera, pero en términos generales, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y igual me gustaría empezar un poquito con lo de la queratotomía radiada, ya que lo mencionó doctor, porque creo que es como un nicho también un poco diferente a la refractiva ablacional. Entonces, bueno, creo que algo que podemos recordar también es la radiada es la única que nos va a aplanar o a afectar directamente tanto la superficie anterior como la posterior de la córnea. Esto es súper importante. Y entonces, pues en base a esto, justo como decía el doctor Viteri, pues buscar el elemento que nos
a la superficie posterior. Ahí sí creo que por muy limitado que esté nuestro recurso, no es para nada aconsejable quedarnos con un queratómetro o con alguna lectura de solamente la cara anterior. En este caso sí necesitamos de preferencia pues un topógrafo, una cámara de Scheimpflug, que mejor el Pentacam, para leer la cara posterior de la córnea. Esto va a ser la diferencia en nuestro cálculo en cierto sentido. Y pues hablando de los calculadores y de las fórmulas, así como mencionó el doctor Rocha hace rato, en estos pacientes en concreto de queratotomía radiada, creo que un buen consejo sería el calculador de Ascars. Es una herramienta que realmente tenemos en línea, de acceso a todo mundo, y que nos ayuda bastante en este tipo de pacientes, y que además nos va permitiendo llenar los datos de acuerdo a la fuente de los mismos. O sea, ahí mismo nos va preguntando si los datos los obtuvimos en el Pentacam, poner la lectura anterior, la posterior, la media, y entonces todo esto nos va como simplificando las cosas. Ese es como un par de cosas que hacemos en los pacientes en concreto de radiada. Perfecto. Y creo que ese mensaje que dejaste es importantísimo, porque si estamos limitados financieramente o tecnológicamente por la razón que sea, tampoco hay que ser el cirujano cowboy, ¿no? Yo me la aviento, ¿no? Yo sí puedo, porque hay que acordarnos que es, en muchos casos, la última oportunidad de ese paciente. Entonces tampoco se trata de estar experimentando, y si hay alguien que tenga más equipo, pues hablar con esa persona. Pero bueno, ya lo dijimos, la oftalmología es una cirugía altamente tecnificada y tenemos que utilizarla, y si no la tenemos al acceso, tratar de buscar o enviar a este paciente con alguien que pueda manejarlo adecuadamente. Me parece muy bueno el consejo, ¿no? Joaquín, ¿tú cómo manejas a estos pacientes? Quizás yo creo que ustedes ya no ven mucho a estos pacientes de cirugía de queratotomía radiada, pero probablemente de otro tipo de cirugías refractivas, sí. ¿Cómo lo manejan ustedes, Joaquín? Pues mira, yo creo que, comentado también un poco para el tema de la gente joven, Pamela ha hecho una cosa absolutamente interesante, pero por contextualizarnos, tener en cuenta que prácticamente todas las técnicas de cirugía refractiva láser corneal lo que afectan a la cara anterior, solamente las queratotomías, las radiales para aplanar la córnea como tratamiento de la miopía, afectaban a la cara posterior, y también las hexagonales, no nos olvidemos de ellas, para tratar la hipermetropía hacían el efecto contrario. Como norma general, el resto de técnicas de cirugía refractiva láser corneal no afectan a la posterior. Esto es importante tenerlo, solo afectan a la anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando vemos una técnica de cirugía refractiva láser miópica? Pues que el error suele ser hipermetrópico. Y al revés, en la cirugía láser refractiva hipermetrópica, ¿vale? El error posterior suele ser miópico. Yo creo que este aspecto debe de ser importante. Si quiere, por comentar algo acerca de la queratotomía, el cálculo de la queratotomía radial, como bien ha dicho Pamela, se afecta a la cara posterior, ¿vale? Entonces, el cociente de Ultra, ¿vale? Que es el que hace el cociente entre la cara anterior y la posterior, se va a ver afectada infraestimando la queratotomía, cuando hacemos queratotomía radial, ¿vale? Pero en menor medida que un LASIK, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué fue lo primero que empezamos a ver en literatura? Pues lo que empezamos a ver en literatura como consecuencia de que la superficie anterior para medir la queratometría no era muy fiable, lo primero que nos venían a decir los primeros autores es que intentemos sustituir la 5K por otras medidas como más centrales, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a encontrarnos mejoras en los resultados. Pero fíjate, las mejoras que se empiezan a publicar, Potvin venía a decir que en más menos 0,5 y después de queratotomía radial nos encontramos solo un 40% y un 75% en un más 1. Pero fíjate qué curioso, y volviendo a lo mismo. Curado publica que si utilizamos la barra Struca, subimos el más menos 0,5 a un 63%. Y Tumbull recientemente ha vuelto a publicar algo parecido, ¿no? La barra Struca comparada con otros estaría en un 76,6 cuando contamos con
con el histórico, ¿no? Con el histórico de los datos refractivos. Pero el problema que nos encontramos con este tipo de pacientes, bueno, es que tenemos solamente series de casos muy complicados, encontrarnos con cohortes muy grandes. Y entonces andamos un poco más ciegos. Pero vendría a ser un poco esto. O sea, si nos vamos a medidas muy centrales y con la barra truca, probablemente mejoremos nuestros resultados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la keratotomía también incrementa la irregularidad de la córnea y entonces dificulta todavía más la decisión de usar un lente tórico, no usarlo, en qué medida no ponerlo. Absolutamente, Eduardo. Y no solamente las medidas, sino las refracciones. O sea, la refracción, tú refraccionas a un paciente con keratotomía radial, incluso tiene variaciones, si me apuras, hasta circadianas en el mismo día, ¿sabes? O sea, que estamos hablando de una técnica quirúrgica de un paciente muy inestable para poder hacer un resultado de excelencia como el que vamos buscando. Claro, Memo, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Pues ya creo que tanto Pamela como Joaquín han dicho más de lo que yo podría decir. Gracias a Dios, acá no tenemos tantos pacientes con keratotomía radiada. Yo vi muchos cuando estuve en México, pero pues eran más jóvenes. Y lo que sí, los puntos que han mencionado es la medición. En el uso de la calculadora de ASCAS, lo que sí es bien importante es no presumir o no suponer que si te pide un valor específico, que lo puedes intercambiar por otra máquina. Hay que siempre respetar la validación que se ha hecho a cada uno de los valores. Y, por ejemplo, se darán cuenta cuando empezamos a utilizar las diferentes calculadoras para hipermetropía, miopía o keratotomía radiada, que no necesariamente todas tienen los mismos requisitos de pruebas. Algunos te pedirán cierta medida topográfica con cierto equipo y otras con otro tipo de display. Entonces eso es muy importante. La otra cosa que hago con los de keratotomía radiada, generalmente el target lo dejo como en un -1 y no me asusto mucho si al mero principio está hipermetrópico el resultado, porque tienden las incisiones a veces a hidratarse un poco durante la cirugía, entonces hay que esperar un poco. Son los únicos puntos, pero yo pienso que aquí, por fortuna, no vemos tantos casos, por lo menos en mi zona. Perfecto. Bueno, creo que hemos abordado muy bien toda la parte de ejes largos, ejes cortos, etcétera. Vale la pena, aunque ya lo tocamos brevemente, esas keratometrías irregulares, esos astigmatismos irregulares y bueno, de entre ellos los keratoconos. Y no sé si, como estoy ya relativamente poco en la clínica, pero hubo una temporada que yo veía muchos keratoconos que podríamos llamarle hasta frustros, ¿no? Que estaban ahí y se quedaron, nunca acabaron de desarrollarse, pero independientemente de eso, es una cosa que es muy interesante, incluso en hospitales de concentración, pues vemos muchos de estos pacientes con keratocono. Eduardo, tú no sé qué tantos pacientes con keratocono veas, pero ¿qué prefieres utilizar en ese tipo de pacientes, suponiendo que no es el paciente que es un keratocono tan avanzado que le tienes que hacer, obviamente, una keratoplastia penetrante o lo que sea, pero un keratocono, vamos a llamarle normalito, ya de alguien de 40, 50, 60 años que está ahí estable, entre comillas? Sí, sí. Como te decía, yo trabajo bastante en cirugía refractiva, entonces tengo a disposición a la topografía y por norma todo paciente, así como para hacer cirugía refractiva, se le hace un examen topográfico con Pentacam de la córnea. A todo paciente que vamos a operar de catarata también evalúo con Pentacam. Entonces, lo primero es la detección. Yo creo que se puede pasar muchas veces desapercibido si no se tiene ese cuidado. Y luego las córneas irregulares por pacientes que se olvidaron de que les hicieron cirugía refractiva, no lo mencionan, no lo tienen tan asumido y tan naturalizado que les parece que eso no fue nada, y no lo comentan. Entonces, detectar esas irregularidades es importante. Y estoy corriendo bastante usando fórmulas de trazado de rayos
y me llama la atención si tengo una diferencia, una discordancia entre el Barrett y la fórmula de Olsen. Generalmente lo más importante que yo hago, si hay mucha discordancia en biometrías entre técnicas o en resultados entre fórmulas, yo ya le advierto al paciente que su resultado, que no espere hemetropía, que vamos a hacer lo posible por darle la mejor visión posible, pero escogemos el lente, modulamos sus expectativas. Eso es lo más importante, digamos, como para dejarlo al oftalmólogo común. Claro, y creo que esto es bien importante. Otro punto es siempre hablar mucho con el paciente, ¿no? Porque a veces nuestros pacientes tienen expectativas irreales, nunca vieron bien porque eran miopes muy largos o queratoconos, y de repente le decimos, después de la cirugía usted va a ver perfecto, y pues no estaba viendo perfecto, ¿no? A manera de anécdota, cuando trabajaba yo en Papúa Nueva Guinea, que ahí fue cuando volví a reconectar con Guillermo después de algunos cuantos años. Me acuerdo que un paciente de una villa muy pobre, porque eran pacientes aborígenes, por así decirlo, dije, le voy a operar y usted va a poder leer después de esto. Lo operé y a la semana regresó y dice, doctor, no puedo leer. Pero ¿cómo no? A ver, está todo bien. O sea, el paciente nunca había aprendido a leer, ¿no? Entonces le prometí algo que la expectativa, y suena chusco, pero es cierto que a veces nuestros pacientes esperan demasiado y tenemos que saberlos aconsejar adecuadamente, ¿no? Pam, ¿qué estás haciendo tú en este tipo de pacientes? Que creo que también a veces es diferente el paciente privado al paciente institucional, que esa es otra realidad. En esas dos realidades que tú te manejas, Pam, ¿cómo lo estás manejando? Sí, claro, el paciente con queratocono siempre es un reto, y es un reto desde que entra, y creo que una cosa muy importante en lo que trato de hacer mucho hincapié, tanto yo misma como cuando estamos en la clínica con los residentes, es ver, bueno, cuál es la capacidad visual de ese paciente, por justo lo que comentaba, doctor, o sea, cuánto veía, cuánto le voy a ofrecer. No quiere decir que por operarlo, pues le puedo ofrecer cosas que nunca hemos logrado porque estamos tratando con córneas irregulares de base. Y creo que ya el doctor Viteri tocó puntos importantes, y creo que un punto muy importante en estos pacientes es acordarnos que los pacientes con queratocono muchas veces están corregidos con lente de contacto rígido o gas permeable, y entonces este es un punto crítico porque el paciente ve bien con su lente, lo ha usado toda la vida, y de entrada que le diga que se lo quiero quitar mínimo 4 a 5, si puede 6 o 7 semanas, mucho mejor, para hacerle el cálculo del lente, pues ya no le hace gracia al paciente, ¿no? Entonces, desde este tipo de cosas tenemos que saber cómo manejarlo con nuestro paciente. Evidentemente, pues los sistemas, nuevamente, como la cámara de Scheimpflug, Pentacam, pues es prácticamente mandatorio en estos pacientes. Y si tuviéramos acceso a algo más de tecnología, como un hora transoperatorio, bueno, pues estaría fenomenal, ¿no? Porque esto nos ayudaría a corroborar otros muchos datos, pero pues siempre son pacientes en que, como dijeron, hay que hablar con ellos sobre las expectativas, ver su historia previa, cuánto veía, cómo se estaba manejando, para saber qué es lo que voy a hacer para manejarlo en el cálculo del lente que estamos pensando pues en una cirugía de catarata. Perfecto, muchas gracias, Pam. Joaquín, ¿tú qué opinión tienes o cómo lo manejas tú? Bueno, pues, por volver un poco a lo mismo, ¿no? Por pensar qué es lo que ocurre en un queratocono. Por un queratocono todos sabemos que tenemos una elevación de cara posterior, ¿de acuerdo? Entonces, esa elevación de cara posterior va a alterarnos de nuevo la relación del ratio cara anterior, cara posterior, y lo que va a hacer es incrementarla, con lo cual vamos a sobreestimar la queratometría que realmente está teniendo ese paciente. ¿Qué va a tener como consecuencia? Bueno, resultado hipermetrópico, ¿vale? Eso seguro que lo vamos a tener. Fíjate qué cosa más curiosa. En este tipo de pacientes se estuvieron publicando papers en el que, cuando comparaba resultados de fórmulas de cuarta generación con la SRKT, resulta que los queratoconos te daban mejores resultados. La SRKT, que es la de cuarta generación, llegaban a tener aproximadamente un 40% de los pacientes en 0,5 de dioptría. Pero luego, cuando se han ido publicando nuevos papers, se ha visto... Bueno, ¿por qué funciona también la SRKT aquí? Pues fundamentalmente
porque en pacientes con ojos normales de longitud normal y keratometría alta, como es el queratocono, tiende a sobreestimar la potencia de la lente, la SRKT. Tiene una tendencia miopizante y como estos pacientes se quedan hipermétropes, pues la que más acierta. Pero fíjate, acierta en queratoconos subclínicos o moderados, pero ya cuando son muy avanzados, ahí ya empieza a comportarse como el resto de fórmulas. ¿Qué es lo que ocurre en el queratocono avanzado? Pues que empiezan a haber alteraciones de las aberraciones de alto orden, fundamentalmente, como todos sabemos, la comática, y probablemente las fórmulas parasiales no funcionaría, tendríamos que irnos probablemente a una fórmula más bien de trazado de rayos. Y sí comentaros pues, que hay fórmulas de cuarta generación que hacen ajustes específicos para el queratocono, como puede ser la Holliday-2 y la Kane. ¿Qué precisión tiene? Pues la Holliday-2 para queratocono una precisión no muy excesiva, estaría en un 28%, en más o menos 0,5. Sin embargo, la Kane para queratocono sí está funcionando bastante bien, dándonos casi un 50% en más o menos 0,5 de directricidad. O sea que ese sería un poco el planteamiento. Si tenemos mucho donde poder invertir en equipo, pues probablemente el LoRa, como nos ha dicho Pamela, podría ser interesante. Si queremos ser restrictivos en el gasto, pues probablemente pudiéramos irnos en queratoconos iniciales a la SRKT, echarle un vistacillo a la Kane para queratocono y desde luego queratoconos ya más avanzados tendríamos que irnos a trazado de rayas. Excelente. Memo, ¿tú haces alguna cosa diferente? Y te pongo una segunda pregunta ahí. Muchos de estos queratoconos que aunque hayan estado estables están tan irregulares, etcétera, o incluso que puedan tener algunas cicatrices y que decimos no, hay que hacerle una queratoplastia penetrante. ¿Cómo manejarías el cálculo? Entonces son dos preguntas en una. Si hay algo diferente, sí o si no, y en la segunda pregunta. No, me gustó mucho cómo lo resumieron, pero sí, yo manejo muchísimo queratocono aquí en el centro, en las praderas canadienses. De hecho, mi oficina es el único centro donde manejamos queratocono y hacemos mucho de crosslinking, además tratamientos guiados por topografía, Intacs también, hemos empezado a hacer CAERS también y en algunos casos, ya metiéndome un poco más a lo de los lentes, en queratoconos estables, incluso lentes fáquicas, tóricas, en algunos casos estables, y luego cirugía de catarata. Entonces, lo primero para mí es cuál es el objetivo del paciente. Entonces, lo que dijo Pamela es muy importante. Si nosotros vemos y estamos tentados a corregir el astigmatismo en un caso de catarata con queratocono y ellos manejan bien su lente de contacto, pues ni tocar eso. Mejor poner un lente monofocal y manejarlo con lente de contacto. Pero hay algunos casos que funcionan muy bien, con lente tórico. Voy a compartir aquí algo que espero que resuma un poquito más lo que venía mencionando Joaquín. Este es un artículo que a mí me ha servido mucho de guía, que fue publicado en el British Journal of Ophthalmology, y es precisamente lo que él hablaba de cómo hay que dejar al paciente el riesgo de la hipermetropización y por qué entonces hay que tomar en cuenta las queratometrías del paciente. Entonces, lo que yo hago es básicamente basado en esto, en donde sí las queratometrías son menos de 48, apunto más o menos a un -1 y uso las queratometrías que medí. Si son, lo voy a pasar aquí a esta, si son entre 48 y 55 dioptrías, uso esas queratometrías, pero apunto un poquito más negativo. Sin embargo, si las queratometrías son mayores de 55 o la córnea, como ya pasando a la siguiente pregunta que me hacías, la córnea es muy irregular, entonces me olvido de estas queratometrías, pongo 43-25 y hago este target de -1.50. La otra cosa es que si utilizo el IOL Master 700, la Barrett TrueK versión 2 para queratocono también la utilizo, pero me veo usando más la fórmula de Kane y he tenido buenos resultados con la fórmula de Kane y en algunos casos también con ¿cómo se llama? Con lentes tóricas también. Entonces, espero que esto como que resuma un poquito lo que habíamos estado hablando. Y ya si veo que el paciente tiene una córnea demasiado irregular y tiene catarata, yo me acuerdo cuando entrené, hacíamos la queratoplastia
triple era hacer el trasplante, quitar la catarata y suponer unas queratometrías de 43.5. La verdad es que cuando le atinamos a eso. Entonces prefiero hacer el trasplante y luego, ya que esté cicatrizado, hacer la catarata ya con un buen cálculo. Si la catarata es muy, muy densa y tengo miedo de que se va a descompensar el trasplante, entonces puedo quitar la catarata, hacer el trasplante, pero no poner lente y ponerlo como una técnica posterior. No sé si eso contesta. Sí, yo también llegué a hacer muchas de esas triples, esta era cirugía triple, ¿no? Y entonces siempre se había uno tentado a hacer todo de un solo jalón, pero es cierto que a veces tenemos que ser un poco más conservadores. Claro que eso también depende. Si el paciente, me imagino que, bueno, en Canadá a lo mejor no tienen esos problemas, que un paciente de nosotros que viene de Jalpan 3 horas en camión y probablemente la única vez que va a venir, a veces tienes que ver, pero de las praderas probablemente lo traigan con el dinero de los taxpayers de Canadá, ¿no? Me imagino. Pues quién sabe, pero de todos modos es imposible saber cómo te va a quedar ese trasplante, ¿no? Entonces, yo creo que si ya estamos hablando de ser más preciso, se le explica al paciente y pues se hace en dos pasos. En queratoplastia endotelial es diferente, ahí sí la predictibilidad es mucho más alta, pero en penetrante no. Perfecto. Pam, ¿tú haces algo diferente teniendo en cuenta obviamente el tipo de pacientes que vemos en el IMO, que es una práctica institucional en un país en vías de desarrollo, pero bueno, ¿hacen algo diferente ustedes, Pam? No, prácticamente creo que ya se mencionaron todos los puntos. La fórmula Kane, como mencionaron, realmente pues es de las que mejores resultados está dando en estadios iniciales o medios, ¿no? En queratoconos avanzados es pues donde ya empieza todo a patinar un poquito. Y creo que otra cosa importante, bueno, para los que nos escuchan, es decir, que esta fórmula pues está en línea, es de libre acceso, porque hay algunas fórmulas que, bueno, no son de libre acceso, pero esta sí, básicamente. Y pues prácticamente cualquiera puede acceder. Y otra cosa que mencionaba el doctor Rocha hace rato es que todas estas fórmulas y estos calculadores es un punto importante lo que dijo, no se vale intercambiar, ¿no? O sea, no tengo Pentacam, pero voy a meter las queratometrías de mi autorrefractor o algo así. O sea, no, eso sí hay que ser muy acuciosos porque si no, no funcionan. O sea, están diseñadas y están validadas para ciertos instrumentos, pero no, básicamente pues hacemos lo que se ha comentado. Perfecto, muchas gracias. Eduardo, ¿tú haces algo diferente? No, realmente yo creo que ha estado muy, muy bien cubierto. Sí, nada más tal vez preguntarle a Guillermo en una queratoplastia cuando espera para el implante del lente, posteriormente, ¿cuánto tiempo en general espera después de una queratoplastia para el implante del lente? Sí, pues obviamente los pacientes les haces el trasplante, tienen la catarata y te andan empujando, ¿no? ¿Cuándo me va a hacer? ¿Cuándo me va a hacer la cirugía? Entonces, no es menos de 6 meses. O sea, la verdad tiene que ceder mucho todo el área del injerto, tiene que bajar mucho la inflamación, pero en cuanto puedo ya medir y sé que puedo quizás quitar algunas suturas selectivamente, lo hago. Una cosa que es muy tentadora y también siguiendo con este punto es, he visto muchos casos referidos por colegas donde se antoja poner un lente tórico después de un trasplante. Y nuevamente, ahí yo no estoy de acuerdo con eso porque nunca sabes cómo va a cicatrizar ese trasplante. Entonces, me espero unos 6 meses y si puedo obtener una buena topografía, una buena biometría, procedo a hacer el trasplante, pero la cirugía de catarata con lente, pero siempre con un lente monofocal en esos casos. ¿Y la presencia de un implante, de un segmento intracorneal, cambia en algo el approach a la biometría? Pues depende, he hecho varios casos así, siempre dejo los implantes, dejo los anillos, te refieres a los anillos, no como Ferrara o Intact, sí, generalmente los dejo y no hago ningún cálculo especial, utilizo con el IOL Master, me han salido bien los resultados. Excelente, sí, eso es un muy buen punto. Joaquín, alguien hoy en la mañana me ha preguntado cuando estaba platicando que íbamos a tener esta sesión. En algunos lugares, obviamente, es
se está popularizando esto de hacer la cirugía simultánea bilateral, ¿no? A mí siempre me da un poco de cosquillas en el estómago tratar de decir, sí, los dos ojos al mismo tiempo quirúrgico, aunque le cambie todos los campos y todo esto para evitar endoftalmitis, pero sobre todo en este tipo de pacientes que son más complejos, que los cálculos son más difíciles, y para aquellos que son más aventurados, ¿recomendarías la cirugía bilateral simultánea o no? Y si sí, ¿por qué? ¿No? Pues mira, yo creo que esto depende mucho probablemente de cada país, ¿no? Es un tema, tiene diferentes aspectos, pero probablemente tenga el aspecto legal un peso importante, ¿no? Me han estado comentando que probablemente en algunos países de Latinoamérica sería absolutamente inviable, ¿no? El hecho de plantearlo. Recientemente colgué un hilo en Twitter acerca de esto y quizás si nos vamos directamente al tema que nos compete, que es el cálculo de lente, nosotros hacemos cirugía bilateral simultánea en pacientes que vamos a implantar lentes multifocales y que ellos aceptan, se les explica los riesgos, ellos aceptan y demás. Claro, son pacientes que están muy en el centro de la tabla del paper de Meles que nos ha puesto Guillermo, son los que están metidos en el centro, ¿no? Desde 22 a 25 milímetros. Ahí es que es muy complicado equivocarte con las fórmulas que tenemos. Aparte, nosotros es que estamos usando una fórmula de lente gruesa que hemos desarrollado para las lentes en concreto que usamos, ¿no? Que además sabemos la curvatura, el grosor, o sea, es que los porcentajes que estamos teniendo están por un 95%, pero es porque conocemos la lente que estamos utilizando, ¿no? Si me permite, solamente con respecto al tema de la seguridad, sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud lo que nos venía a decir es que para que se supiera o sea, definir como una práctica quirúrgica como de riesgo esencialmente cero, el riesgo tenía que ser 1 entre 1.000.000, ¿vale? Lo que está hablado en torno a la cirugía bilateral simultánea, lo que nos calculó Archimós, está publicado, sería 1 entre 70 millones, o sea, mucho más raro, ¿no? Sí es cierto que él, en base a un riesgo de endoftalmitis, que era 1 entre 14.000, que quizás varía entre países. Pero también decía la Organización Mundial de la Salud que la aceptabilidad de los riesgos tenía que basarse también en otros factores como la aceptación pública del riesgo. O sea que hasta que las sociedades científicas no consensúen que se puedan hacer probablemente en cada país cirugía bilateral simultánea, va a ser complicado por mucho que la evidencia nos diga que pudiera ser una práctica segura. Perfecto, muchas gracias. Pero ¿consideras una biometría compleja como una contraindicación o un obstáculo para plantear una bilateral simultánea? Me parece que por ese lado iba sí, por ahí indudablemente, pero es que vamos a ver, si estamos fuera de los 22 milímetros para abajo o por encima de 25 para arriba, probablemente nadie se lo plantea, ¿no? Pero entre 22 y 25 que tenemos ahí, pues probablemente más del 75% de nuestros pacientes, por lo menos en España, no le veo mayor problema, francamente, por el tema del cálculo de lentes en concreto. Perfecto, pues muchas veces, como ven, este es un tema que da para seguir platicando por horas, pero yo tengo un comentario de eso, Van, sí, claro, la cirugía bilateral simultánea, porque precisamente Archimov es canadiense. Entonces, aquí en Canadá se ha vuelto muy, muy popular este enfoque y hay algunos aspectos. Lo de seguridad ya lo cubrió Joaquín. En algunos casos se hablaba de que necesitas el resultado del primer ojo para poder calcular el resultado óptimo en el segundo ojo. Quizás ahora con las fórmulas que tenemos eso no es tan común y yo sí tiendo a operar bilateral, sobre todo cuando son multifocales, porque como que la adaptación me da la impresión de que quizás sea un poco más rápida. Pero hay varios aspectos que vimos durante la pandemia, que fue el hecho de que como estábamos muy restringidos con el número de casos que podíamos operar, nos decían, pues pueden hacer 5 cataratas. Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué tal si esos 5
tienen catarata en los 2 ojos. Son los mismos 5 pacientes. Entonces podíamos abordar un poco esas listas de espera que se fueron haciendo cada vez más largas, más largas. Y ahora ya se ha vuelto rutina. El limitante aquí ha sido, yo creo, principalmente económico, porque el gobierno te paga 100% por el primer ojo y el 75% por el segundo ojo. Entonces, muchos cirujanos prefieren operar uno a la vez. Las distancias aquí también son muy grandes y en mi práctica se ha convertido algo muy de rutina, el poder ofrecer eso a los pacientes, que vengan un solo acto quirúrgico, una sola visita al hospital, a la farmacia. Y hoy ahorita vamos saliendo un poco de la pandemia, pero fue lo que nos ayudó el poder mantener los números quirúrgicos y disminuir las listas de espera durante el cierre de las instituciones. Excelente, muchas gracias. Porque sí, claro, es un tema discutible, obviamente, y más en situaciones especiales. Entonces, creo que, como dijo Joaquín, esto según la experiencia de cada quien, según lo que permita el país, etcétera. Entonces, pero para muchos pacientes será la única oportunidad en que quizás puedan venir a ver al especialista, pues eso puede ser tomado en cuenta. Claro que en general, como se imaginarán, acá en México todo el mundo tiembla cuando decimos cirugía bilateral simultánea, es así como que excomulgado y nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Pero obviamente depende del paciente, etcétera, siempre hay que individualizar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues como ven, estamos ya sobre la hora. Laura, tú querías que hiciéramos las preguntas. Sí, pero creo que Joaquín quería comentar algo más. Adelante. Perdón, discúlpame, es que como tengo la pantalla chiquita en la computadora de Marta, medio adivino qué es lo que está pasando al otro lado, perdón. Joaquín, no te preocupes. Simplemente por hacer un comentario al respecto que acabo de encontrar bicheando aquí en mi Twitter, ¿sabes? Recientemente fue publicada una revisión Cochrane precisamente acerca del tema, y cuando te ibas directamente a comparación entre bilateral simultánea y diferida, la ventaja potencial de la diferida, de poder ajustar la selección, pues la revisión sistemática proporcionaba evidencia de certeza de baja a moderada de que no había diferencia del porcentaje de ojos que lograron una refracción dentro de una dioptría, ¿vale? Sin embargo, se desconocían si se utilizaron protocolos para la selección de la potencia del segundo ojo. Es curioso. Incluso los ensayos clínicos aleatorizados no reportaban esos protocolos para ajuste de la selección de la lente. O sea que realmente hay pues como suele ocurrir desgraciadamente en la investigación y quizá en algunas de las que están orientadas en nuestra especialidad, una deficiencia metodológica en ese aspecto. Pero yo creo probablemente que pudieran tener ese sesgo, que si junta a todos los ojos, el peso de los ojos normales es muy grande y te está haciendo ruido con respecto a los outliers. Yo creo que probablemente, si os parece, con respecto al tema de la cálculo de lente, ojos por debajo de 22 y por encima de 25 quizás se saldrían un poco y corremos algún riesgo más. Sí, porque a veces estamos comparando manzanas con naranjas y no necesariamente es lo correcto. Y si a veces los criterios de Cochrane a veces pueden ser tan estrictos que a veces algunos artículos que pudieran ser buenos, pero que no alcancen el nivel de evidencia que Cochrane. Entonces, medicina basada en evidencia sí, pero a veces nos convertimos más católicos que el Papa, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Y lo digo por experiencia, porque hace poco ustedes saben que junto con PAM ahora estamos muy involucrados en esto de simulación, y salió una revisión de Cochrane precisamente de simulación en el entrenamiento de cirugía de catarata, y de no me acuerdo cuántos miles de artículos, salieron solamente 16 seleccionados, y uno de ellos fue en el que estuve involucrado yo, gracias a Dios, pero es así, en 16 artículos de eso estamos tomando y haciendo decisiones. A veces tenemos que tener cierto cuidado y utilizar nuestro criterio clínico. Laura, ¿algo que quieras decir antes de que cerremos y digamos el último medio minuto de despedida de cada uno? No, estaba solo pensando que esto además, estas preguntas se abren a hacer un desafío en Atenea, ¿no? Y abrirlo a la audiencia, verdaderamente. Bueno, luego te explico lo que es eso, Joaquín, que si no estás aquí toda la noche. Sí. Medio minuto para cerrar. Y otra vez, como somos caballeros, Pam, un último mensaje que quieras mandar.
Pues muchas gracias a todos. Esperemos les haya sido de interés esta plática. Y bueno, pues una última perla para llevar a casa es: no se olviden de herramientas tan valiosas como la cámara de Scheimpflug para valorar la cara posterior. De eso no se van a arrepentir y sí puede ser que nos quede el resquicio de debí de haberlo hecho. Gracias a todos. Gracias. Otra vez izquierda, derecha, Eduardo. Bien, recordar a todos los colegas que nos escuchan que una cirugía de catarata puede estar espectacularmente bien hecha. Si falló la biometría, el paciente no va a estar contento. Así que de los aspectos que más atención le presto yo es a la evaluación previa. Excelente, muchas gracias. Memo. Pues muchas gracias por la invitación. El mensaje principal que les quisiera dejar a todos los asistentes es que sí es increíble tener el mejor equipo, los mejores lentes, las técnicas quirúrgicas. Una de las cosas que hemos empezado a hacer ya de rutina es al mandar la cita a los pacientes, les indicamos que hagan higiene de párpados y lubricación. Es importantísimo para no tener que estar repitiendo biometrías y para poder obtener unos buenos valores, sobre todo en las queratometrías, que es una de las variables más importantes en el cálculo de lentes. Entonces, algo tan sencillo como lubricar y hacer aseo de párpados antes de tomar todas las pruebas que son necesarias. Y buenas noches. Gracias. Joaquín, para que te puedas ir a dormir ya así finalmente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un rato precioso, lindo, con gente a la que se le quiere tanto y se le admira tanto. La recomendación sobre todo que haría a la gente joven, pues que desarrollen su actitud crítica, su capacidad crítica, la lectura crítica de artículos científicos, desde el punto del espectador, que no se crean nada, que no den nada por creído y por dogma, que lean y que consigan herramientas y competencias para desarrollar esa actitud crítica. Tenemos desarrollado un curso de medicina basada en la evidencia con el maestro Eduardo Viter en la Panamericana, que recomiendo arduamente, que dentro de poco sacaremos un Journal Club. Y como último detalle, recientemente publicamos la importancia que tiene a la hora del diseño de comparar fórmulas de cálculo de lente. Cuando tú comparas diferentes fórmulas, es vital saber cuál ha sido, con qué fórmula se ha decidido implantar la lente a esa cohorte de pacientes. Porque si tú decides implantar la lente con una fórmula en concreto, esa fórmula va a estar premiada con respecto al resto de fórmulas. Entonces, fijaros con qué detalle tan mínimo uno puede desarrollar una capacidad crítica. Aprovecharlo, ser librepensadores y no os conforméis con lo que sea el mainstream, que muchas veces tiene sesgos cognitivos, por lo que digan aparentes líderes de opinión que pueden tener conflictos de interés. Sed vosotros mismos los que lideren vuestro camino. Excelente consejo, muchas gracias. Y por mi parte solamente agradecerles. La verdad siempre me quedo con muchas ganas de seguir las tertulias porque se da para mucho tema y más cuando lo pasamos tan agradable con grandes amigos y expertos en el tema, ¿no?